Hola, buenos días. Aquí en Poliedro Cultural, desde público y privado. Hoy en el Día de la Constitución, que celebramos todos los mexicanos y mexicanas el Día de la Constitución, tenemos de invitada a Kira Núñez Johnson. Ella es una periodista chiapaneca destacada, recibió el premio Rosario Castellanos hace algunos años, ha vivido en diversas partes del mundo, con toda una serie de publicaciones. Yo recuerdo que la primera que leí de ella fue Mujeres en Vietnam, hace un buen rato, y hoy la hemos invitado para que nos hable de una leyenda, que es Gertrudis Duby. Ella escribió 2 textos sobre Gertrudis Duby, uno que es como un resumen. Es un resumen, efectivamente. Es como un resumen, y leyendas y rostros y rastros de una leyenda. De una leyenda. Pues bienvenida, Kira, a Poliedro Cultural. Gracias, Keta, por invitarme a Poliedro Cultural aquí en público y privado. Sí. En este día tan importante que es de la Constitución. Así es. Y quisiera que nos platicara cómo te nace este interés por Gertrudis. Es una muy buena pregunta y te puedo decir que empezó desde que yo era chiquita. Yo realmente no puedo decir que conocía a Gertrudis, a Trudy. Yo la recuerdo cuando yo era muy chiquita y mi papá iba a entrevistar sobre todo a Franz Blom, a Anna Bolom, y yo veía a esta mujer grandota, de ojos verdes, fumando, y hasta el miedo le tenía, ¿no? Y es cierto que cuando uno va creciendo, me fui del país y regresas y vienen las amistades, las llevas siempre pues a Nabolón, ¿no? Y así es que muchas veces vi a Gertrudis, muchas veces me detuve con mis invitados a platicar con ella, pero hasta ahí, ¿no? Uno sabe que es Gertrudis y ya aparece entonces en Chiapas, y aquí en Tuxtla Gutiérrez estaba la historia de esta mujer ya casi leyenda, ¿no? En el año 2009, un viaje, yo diría fortuito, a Chiapas, me llevó de regreso a Nabolón con personas que venían, periodistas que venían de Suiza. Y obviamente los llevé a Nabolón porque siendo corresponsales, ya sea del extranjero en Suiza, o periodistas suizos, era importante que conocieran que existía la Casa Nabolón y quién era la famosa patrona de Nabolón. Y cuando llegué ahí, regresé a Ginebra y empecé a tratar de buscar historias sobre Gertrudis y me di cuenta que no habían. O sea, no había un libro sobre su vida, no había un libro biográfico. Habían efectivamente 3 libros que hacen un poco la introducción que después conseguí, y entonces me vino el clic, ¿no? Dije yo, pues órale, ¿no? Ya poco tiempo después el periódico nacional con el que trabajaba de corresponsal tuvo que cerrar sus puertas en Suiza, en Europa, y dije, pues me dedico a hacer una biografía, medio año de mi vida, voy a ir a investigar quién fue Trudy. Ese medio año de mi vida me llevó 4 años. ¿Por qué? Porque no había material que uno pudiera buscar y usar, ¿no? Entonces fue una investigación muy ardua. ¿Y por qué lo hice? Porque de repente vi que Gertrudis realmente era un figurón, una mujer como no ha habido 2, yo creo, en esa época, Keta. Así es, además, en una época, ella llega a Chiapas en una época en que las mujeres éramos casi invisibles, claro, ¿no? Que no teníamos voz, ni voto, ni una participación activa. Claro. A ella le ha de haber costado
abrirse camino en Chiapas, ¿no? Sí, hacer mucho. amistades, Sí. fundar Nabolón, ¿verdad? Sí. Bueno, al principio acompañada de su pareja, ¿verdad? De Franz Blond, pero luego cuando él muere, pues ya ella por sí sola. Efectivamente, sí. Ella llega a México, o sea, este libro que es el libro biográfico, y puedo decir que es la primera biografía sobre Gertrudis Duby, que comienza desde su infancia hasta su muerte y posterior. Y no hay un segundo como este. O sea, puede actualizarse con nuevos datos que pueden seguir emergiendo, pero es realmente la primera biografía completa sobre Gertrudis. Cuando ella llega a Chiapas y llega a México, lo llega porque lee un libro que para ella es un libro impactante que narra la vida de los lacandones. Y ella como ya trabajadora social, como etnógrafa y demás, se siente muy interesada de eso. Y ella viene de una crisis que le permite buscarse una nueva oportunidad en su vida y decide que se viene para México. Obviamente a México y sobre todo a Chiapas no venían muchos personajes grandes. Claro. Estamos hablando de 1943. Sí, con excepción, ¿no?, de la época esa del exilio español, Del ¿no? exilio español, efectivamente. Que llegan el profesor Fábregas, ¿verdad? Faustino Miranda, ¿no? Sí, sí, y otros personajes que llegan por el exilio. Pero también llegan también a Chiapas exiliados alemanes, e incluso a México. Los de la finca, ¿no? De las fincas cafetaleras, ¿no? sí. Y en México, en la Ciudad de México ahora, en aquel tiempo Distrito Federal, hubo un enorme influjo de refugiados alemanes. El presidente Cárdenas no solamente apoyó a los españoles, también apoyó a alemanes, y dentro de esta ola de refugiados alemanes llegó Trudy a México no como refugiada, ella siempre lo dijo, que no era refugiada. Sus papeles narran que sí, efectivamente lo era, pero ella nunca se consideró refugiada. Ella vino a México a conocer a los lacandones y cumplió su deseo, porque en México conoció a varios personajes de nuestra historia que la invitaron a venir a Chiapas, y la invitaron el que era el ministro de Salud, y después gobernador de Chiapas, el doctor Rafael Pascasio Gamboa. Y así se suma, pero imagínate, estamos hablando de 1943, una mujer en la selva, o sea, en un grupo de exploradores. Ha de haber sido impactante, ¿no? Yo me imagino que sí, o sea, la historia de ella en sus diarios narra que sí, tanto era un choque para ella el encontrarse con hombres de mentalidad muy conservadora y que miraban a una mujer de otra manera, y como para ellos, para los que iban en la expedición, y para los propios lacandones, no era común ver a mujeres blancas a la mitad de la selva, ¿no? Habían otras que habían llegado acompañando a sus esposos misioneros, sobre todo, pero no había una mujer que llegaba a trabajar, ¿no? Sí, eso fue muy impresionante, ¿verdad? Y entonces, ella se empieza a interesar por los lacandones, y sobre todo, si recuerdas aquella ocasión, lo de Echeverría, ¿no? Que les dona, yo no sé en qué quedó. Sí, pero no, ese decreto, ¿verdad? O está mal entendida, ¿verdad? Es una historia que vale la pena retomar ahorita, Queta, por ser el día en la cual se conmemora pues ahora son creo que 101 años de la Constitución federal de nuestro país. El trabajo que Trudy desarrolló en Chiapas tenía que ver mucho con su visión del respeto a los recursos naturales y el respeto a quienes son propietarios originales de esos recursos. Su primera impresión de trabajo con el pueblo lacandón rápidamente se convirtió en una misión, diríamos, para rescatar nuestro medio ambiente. Y después del encuentro que tiene con Franz Blom, ella ya sabe que Franz es un destacado arqueólogo que se dedica
a piedras y a ruinas y a buscar nuevos sitios arqueológicos de la cultura maya, y ella se da cuenta de que su pasión viene siendo la naturaleza. Fue jardinera, o sea, su primera carrera de Trudy, que hizo en una escuela de jardinería en Suiza, en Netherlands, es de jardinera, y después ella se añadió arquitecta de paisajes, pero no es cierto. O sea, en ese tiempo no había. Urbanista. En 1920 no había ese concepto. Estudiabas jardinería porque querías hacer buquets para fiestas, claro. Digamos, ¿no? Y yo creo que ella se inventó parte de su leyenda también, muchas ¿verdad? de las cosas está ahí escrito, muchas de las cosas yo no pude confirmar, muchas sí pude, pero también mucho ella se echó sus flores muy bonitas. Entonces, cuando ella descubre que la selva está siendo saqueada, decide que la va a salvar, porque si no la salva, entonces los lacandones se van a morir, ¿no? Ya para entonces ya era muy amiga de Chanquín, que era el chamán del pueblo lacandón, y entonces decir que no, que tiene que salvarlo. Ahora, era una época, tú lo dijiste anteriormente, donde las mujeres no teníamos, bueno, nosotras no, pero nuestra generación precedente no tenía pues derecho a la voz ni al voto, o sea, habían, pero no habían tantas, ¿no? Y entonces ella, que viene de Europa, que ha sido una gran militante política, que ha sido una excelente oradora, se da cuenta de que pues tiene que, como quien dice, acosar a muchas autoridades. Los funcionarios, a las autoridades. Le tenían pavor, sí. Queta. Según cuentan muchos de mis entrevistados sí. y entrevistadas, le tenían pavor porque era gritona, mandona, no respetaba al presidente o al presidente municipal. Para ellos eran gentes que estaban sirviendo al pueblo, entonces tenían que servir al pueblo, ¿no? Y esa historia de la reserva que se le da a los lacandones en la época de Luis Echeverría fue como un regalo que ella lo ha dicho muchas veces, lo dijo, lo escribió, no se lo esperaba. Ella cuando empieza a hacer conciencia del daño medioambiental que se está haciendo a la selva lacandona, propicia las acciones políticas y las acciones constitucionales, las legislaciones, en fin. Hay muchos antropólogos y sociólogos de la época que consideran que ella era una gran metiche, que no tenía idea que la selva no era de los lacandones nada más, que habían otros habitantes, ¿no? Pero ella se montó en su caballo, en su yegua, y así como recorrió la selva, también insistió en que no, que se tenía que proteger. Y entonces conoce Echeverría, en la época del doctor Velasco Suárez, y de repente el señor presidente le otorga a los lacandones la propiedad, no de toda la selva, como se dice, pero una buena parte de la selva, ¿no? Y obviamente eso fue según yo, después se lo he dicho muchas veces, analizando la vida de Gertrudis y los hechos que ella provocó e incitó, digo que el tratado, el decreto de la selva lacandona como propiedad de un grupo de lacandones es el primer decreto ecologista en el mundo. No había otro, no había otro. O sea, eso te da idea de la visión que tenía ella del trabajo. De la ¿no? protección, Porque ¿no? ella decía, hay que protegerlo, y la única manera de protegerlo es que hayan normas y leyes que protejan a la selva, a las caobas y a los árboles, pero que también protejan a los ocelotes y a los pumas y a los jaguares y a los lacandones, que son los que viven ahí. No solo la parte de la selva, sino la parte humana, sí, ¿no? De claro, los habitantes claro, que sí, vivían ahí, sí, ¿no? sí. Porque ahora están, por ejemplo, las reservas naturales, ¿verdad? Que también son áreas protegidas, pero más que nada a la naturaleza. Sí. Porque regularmente a las personas que habitan esas zonas las sacan. Sí. Las sacan de la zona, ¿verdad? De la zona de reserva. Bueno, es que supuestamente eso de las reservas y de los parques también es algo que ella propició y que propició también con Franz Blom, su esposo, porque se casaron, firmaron, sí, firmaron, hicieron fiesta.
Franz Blom decía que la manera de proteger todos esos espacios que habían en todo lo que era Chiapas era mediante parques naturales. Y uno de los últimos parques naturales que se hicieron bajo la influencia de Gertrudis y que era la consecución de una voluntad que tenía Franz de que las cataratas de Santo Domingo y toda la zona de esa parte de la selva fuera protegida, fue Trudy también con ese empeño y esa arrogancia que la caracterizó, que se pudo lograr. Y efectivamente, como tú dices, hay decretos que dicen vamos a proteger, pero también siempre hay la manera de evadir. De evadir, sí. Sí, por ejemplo, aquí en la reserva del Cañón del Sumidero, ¿verdad? Que pues ha sido invadida en muchas partes. Hay núcleos de personas que llegaron ahí antes de que se hiciera el decreto de la reserva y que hay que reubicarlos. Sí. Pero tanto como eso, lo que se necesita, yo creo que es algo que ella siempre propugnó. Para conocer lo que dañas, tienes primero que conocer lo que es que dañas, ¿no? Entonces se necesita una conciencia ecologista, ¿no? O sea, no es nada más tener, por ejemplo, a la defensa del que vive en esa zona, sino que también es defender a la zona. O sea, los árboles tienen su propia vida, su propio ciclo y su propia manera de vivir y convivir con la naturaleza, ¿no? Hay fotografías extraordinarias de la selva en ese tiempo, ya no es lo mismo, igual como hay del Cañón del Sumidero, pero si la gente no sabe que esa es una reserva, si la gente tiene hambre y ve que ahí puede sacar madera, si la gente ve que el terreno puede servir para sembrar tu milpa, y como no tiene trabajo y como no tiene dinero y no puede subsistir, pues se apropian, ¿no? Entonces yo creo que se requiere que hubiese muchas voces como las voces que tuvo Trudy, de que griten, y los hay. Claro. Hay ecologistas. Sí, y además, ¿no? También tenemos una sociedad civil ahora también como más informada, ¿no? Sí, pero todavía falta mucho trabajo, yo creo. Sí. Que está ahí presente. Sí. Por ejemplo, ayer salió la noticia de que México es el cuarto país más peligroso para los ecologistas, para los defensores del medio ambiente. En el año 2017 cerró con 15 muertes, que son, según el artículo de esta ONG internacional, es 4 veces más que en el año 2016. O sea, van creciendo. Tenías que estructurar un cuadro de protección con reglas, ¿no? Y fue una gran voceadora de las necesidades de que hubieran pues parámetros de respeto medioambiental, ecologista, preservacionista. Son palabras que digo, pero que en los tiempos de Trudy no existían como tal, ¿no? Así es que la historia de Trudy yo creo que no debe de terminar, debe de seguir avanzando.
uno de los objetivos que tuve cuando empecé el libro y dediqué, te digo, 3 años a investigar a su vida desde que nació, abriendo un álbum de familia muy duro, porque como ella fue la oveja negra de su familia en tiempos de los años 20, los años Toda la guerra, de la posguerra, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, donde las chicas, sobre todo las chicas suizas, pues no eran ni radicales, había un grupo muy pequeño de sufragistas en las cuales Trudy estuvo participando y después ayudó a que se formaran los grupos políticos femeniles y los juveniles y llegó hasta ser líder de sus partidos, del Partido Socialista. Llegó y se hizo todo un entorno. Ha sido acusada de ser espía, de ser amante de todo el mundo, de haber sido encarcelada. He estado en las cárceles en las que estuvo, he entrevistado a su familia, he abierto heridas, ¿no? Y sin embargo yo creo que todavía queda mucho por investigar. Y una de las ambiciones mías era de que pues más gente se interesara por su vida, ¿no? Porque es una vida muy digna. Una de las cosas, por ejemplo, es de cuando con Franz ya se instalan en Chiapas en 1950, crean la Casa Nabolón, una casa que era un seminario abandonado de la familia Penagos y en San Cristóbal, y crean Nabolón, la Casa del Jaguar, famosa Casa del Jaguar, ¿no? Y desde ahí se dedican a hacer cada quien su trabajo, ella de la defensa de la tierra lacandona y de la selva y del medio ambiente, y él todo su trabajo de arqueólogo, ¿no? Nabolón yo creo que necesita por sí mismo una biografía. Así es, han pasado, yo recuerdo que venían estudiantes a hacer servicio social allá a la casa, pues también esta parte del hotel, ¿no? Que funciona como hotel, todo el jardín inmenso que tienen ahí de plantas medicinales y de diferentes plantas, ¿no? Todo eso está ya muy deteriorado, pero ahí está, y entonces hay que rescatarlo. Hasta donde yo investigué, Nabolón fue dado como una herencia a San Cristóbal. Y yo creo que también San Cristóbal podría recuperar, ¿no? Recuperar, hacer que, o sea, lo han hecho, o sea, han ido en avance, pero también la visión, ¿cómo se dice?, de la hecatombe, digamos, que tenía Trudy, pues está sucediendo, o sea, más y más gente llega, más y más gente tala, más y más gente invade, y entonces pues no hay quien pueda poner un alto. Pero por ejemplo, el hecho de que existe Nabolón, que es la casa de Trudy y la casa de Franz, pero como también tú dijiste, o sea, Franz muere en 1963, Trudy muere en 1993 en Navidad. Son 20 años en las que ella luchó sola, digamos, apoyada con un grupo de amistades en México, fuertes, influyentes, pero pues que tampoco tenían el dinero para ayudarle a ella a conservar Nabolón, y apoyada de un grupo de personas en Suiza que fueron sus amigas incondicionales y amigos incondicionales, que me consta que ellos proveían el financiamiento para que la Nabolón no decayera. No desapareciera, además, ¿no? Cada quien tiene sus propias ideas y comentarios y críticas de quién fue Trudy, pero al final de cuentas Nabolón sigue ahí, y Nabolón sigue trabajando, y Nabolón también tratamos de que se recupere ya formalmente el programa de voluntarios de que venían aquí. Pero Nabolón no es lo que se pretende ahorita hacer, hay críticas, ¿no? Que Nabolón es centro de drogadictos, no lo es. Nabolón no es ya un centro de académicos, sí todavía hay académicos que vienen de Australia, que vienen de China, que vienen de Suiza, no, que Nabolón no es lo que era, efectivamente, y nunca va a ser lo que era porque ya no tenemos a Trudy, pero Nabolón sigue ahí. Nosotros en Suiza tenemos lo que llamamos una asociación
que es adherente a Nabolom en México, a Nabolom Asociación Civil en México, que también se me ocurrió, porque si aquí ya salió el libro y podíamos recuperar la herencia y el legado de Gertrudis, también podíamos hacerle ver a los suizos quién fue Trudy en su país. Por eso el libro, como pudiéramos decir, el libro resumen, ¿no? Que se publica en alemán. ¿Es en alemán que se publica? No, el libro no está publicado. Este libro está publicado únicamente en español. El otro, este chiquito, sí, este chiquito. Ese chiquito está publicado, es un algo histórico, porque este librito, que es un resumen de este libro grande, está publicado en 3 idiomas. Está publicado en francés, que es uno de los 4, digamos 5 idiomas que tiene Suiza. Está publicado en español, que no es idioma suizo, y está publicado en inglés, que tampoco es idioma suizo, pero es la lengua franca. Si ustedes le preguntan a un suizo cómo se va a comunicar a los que vienen de Zurich en alemán, suizo-alemán, con los que estamos en Ginebra, te van a decir en inglés, ¿no? Igual el italiano con el alemán se comunican en inglés. El romanche, que es una lengua en desaparición, salen en inglés, ¿no? Porque entre la población suiza tiene esa particularidad, ¿no? El deseo sería que el libro saliera en un idioma suizo. Suizo, claro. Pero hasta ahorita no he tenido la buena estrella para que se interese. Es un libro muy grande, muy voluminoso. Tendría que hacerse la traducción y encontrar un patrocinador. Sí. Pero bueno, sí. Entonces el hecho de que tengamos este año en Suiza, vamos a festejar los 5 años de la Asociación Nabolom Suiza. Y siempre hacemos poquitas cosas, pero con mucho orgullo podemos decir ahora que ya hay más reconocimiento a quién fue Trudy, que logramos, por ejemplo, que se inscribiera su nombre en la lista de los suizos y las suizas importantes en el mundo, porque no nada más Ursula Andrews y James Bond fueron suizos. Sí. Hay Mozart, la mamá, la autora de Heidi, ¿no? De Heidi, sí. O sea, también Trudy hizo una labor impecable en Chiapas, sobre todo en México, ¿no? Porque tú que tuviste la oportunidad de vivir en Suiza muchos años, ahí también comprobaste que para muchos en Suiza Gertrudis era una desconocida, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y lo triste es de que las personas que la conocieron, pues ahorita tienen 90 años, ¿no? Claro. Y a lo largo de esos 3, 4 años que se duró para que terminara la redacción y se pudiera encontrar la editorial, yo he perdido de cierta manera a 5 personas que conocieron a Trudy y que al final de cuentas nos hicimos amigas o amigos porque Trudy nos llegó, sí. y al explicarles a ellos lo que Trudy hizo en México, quedaban admirados, ¿no? Así como yo quedaba admirada de las cosas que Trudy hizo cuando era joven, ¿no? De joven o de mujer, de mujer joven, ¿no? Entonces fuimos haciendo un crisol, digamos, de esas 2 vidas diametralmente opuestas en algo, en lo que era Trudy como una mujer política y lo que era Trudy en México como una mujer ecologista, ¿no? Entonces se hizo eso, entonces la gente ya grande ya no sabe. De ahí la importancia de que se hiciera el libro pequeño, que fue la opción que me dieron para no publicar el libro grande, era muy voluminoso, ¿no? Pero espero que uno de esos días sí, porque hay, te digo, muchos aspectos de la vida de Trudy. No es una mujer que propició el empoderamiento de la mujer, porque en ese tiempo no había empoderamiento de la mujer, pero sí es una de las primeras feministas que hubieron en la historia en los años 20, ¿no? Sí, yo creo que simplemente su trabajo hace que las mujeres lo tengamos como referente, ¿no? Claro, sí. De que se pueden hacer que las mujeres podemos hacer cosas, ¿no? Sí. Ahora, la biografía tiene otra característica que también pienso que es muy interesante, yo como autora, ¿no? Es un libro de amor, se acerca el 14 de febrero, entonces, bueno, sí. ¿no? Es un libro de amor, es el libro de amor de una mujer que ama a la selva
y que ama a un pueblo que son los lacandones. Es una historia de amor hacia el medio ambiente. Es una historia de amor que al final tiene sus logros, ¿no? Porque se hace el decreto de protección no solamente de la selva lacandona, sino de otros parques que tenemos en Chiapas, parques naturales. Y también en la historia de amor de ella con Franz Blom, Con Franz Blom, sí. que es una muy intrincada, muy llena de facetas. O sea, los dos europeos, los dos también con unas historias similares de rechazos en sus propias familias y que se encuentran en el corazón de la selva lacandona y se enamoran y se aman hasta que la muerte los separa, con todas las broncas que puede tener una pareja, tanto de personalidades fuertes como ellos dos, como de espiritualidades diferentes y de sentimientos diferentes, porque él era muy amigo y muy vivaracho y muy suave, muy social. Y Trudy era una mujer dura, gritona, y en fin, o sea, que le disgustaba el marido borracho, pero que admiraba al marido arqueólogo que descubrió tantas cosas, ¿no? Entonces es una historia de amor que también se lee de esas dos maneras, ¿no? Sí, que son partes desconocidas, ¿no? Sí, de Trudy, que eso es lo importante al leerlo, ¿no? Ambos, aunque en épocas y años diferentes, fueron premios Chiapas. Entonces podemos decir que son los primeros premios, pareja de premios Chiapas. Franz le dieron el premio Chiapas en 1954. Ha de haber sido de los primeros. Sí, de los primeros. Sí, porque a mí me tocó cuando le dieron el de Trudy. Que fue en 1980. Sí, 80, que ya fue mucho tiempo después, ¿no? Sí. Sí. En fin, ese es... la otra pareja son Laco y Elba. Y Elba Macías, sí. Yo creo que son las dos. Son las dos, sí. Son las dos parejas de premios Chiapas. Efectivamente, sí. Sí, a mí también ya me tocó conocer a doña Trudy, ¿verdad? Doña Trudy, como decimos acá en Chiapas, ¿no? Ya mayor, porque a veces nos hospedábamos en Nabolón. En Nabolón. Sí, que me encantaba mucho el hotel ahí en Nabolón, y nos las encontrábamos y platicábamos con ella, pero ella estaba bastante mayor en esa época. Luego recuerdo que hicimos durante la campaña de patrocinio, González Garrido, que se hacían eventos temáticos, nos acompañó a Comitán, donde fue el evento de mujeres. Ajá. ¿No? Donde fue el evento de mujeres, y me acuerdo que Patrocinio le elogió mucho y habló de ella, y ella tomó la palabra en ese evento. Pero creo que también como que su salud ya estaba un poco deteriorada, ¿verdad? Sí. Luego pues me tocó conocer a Pablo Ramírez, a la profesora Betty, ¿verdad? Sí. Y a otras personas que la rodeaban en ese tiempo, ¿no? Sí, y la arropaban. Que la arropaban y que formaron, pues fueron los de los integrantes de la Fundación del patronato, Nabolón, del patronato, ¿no? Sí, y hablando de sus amistades, por ejemplo, creo que la persona que todavía nos queda de esa época y que la recuerda vívidamente es doña Betty Mijango Centeno. Doña Betty, que la conoce muchísima gente. Sí. Doña Betty todavía vive. Y comentabas que va rayando su hija adoptiva, ¿verdad? Sí, es considerada su hija adoptiva, aunque pues efectivamente no hay papeles que digan que fue su hija adoptiva, pero es una niña que desde los 11 años vivió con Trudy, creció con Trudy, se fue, Trudy ahí está todo en el libro, o sea, mucho del libro también, por eso está dedicado a doña Betty, porque fueron todas sus anécdotas, sus historias y sus recuerdos, incluso sus fotografías, que también le dieron una gran veracidad al trabajo de biógrafa, porque la biógrafa, uno como biógrafo o biógrafa no puede inventar, son hechos, ¿no? Entonces doña Betty todavía vive y tiene todavía un cúmulo de historias de su vida como acompañante hasta el último aliento de Trudy. Es como la principal testiga, pudiéramos decir, ¿no?
Y del otro lado, el libro está también dedicado a su sobrino, el hijo de su hermano mayor, que también ya murió, él. ¿Y él vivió aquí con ella? No, pero vino a visitarla aquí, ¿no? Sí. Y era de los que rompió la barrera del rechazo familiar para aceptar a la tía excéntrica que tuvo, ¿no? Y así es que fue con él que pudimos abrir también trazos de la vida familiar, ¿no? Y era impresionante, por ejemplo, abrir los álbumes de fotos y entonces salía Porque el papá era pastor. El papá era cura. ¿Era así? Sí, salía Matías y me enseñaba, en algún lugar me enseñaba los libros de fotografía que Trudy le mandaba a su hermano y a su hermana, por ende a su sobrino, en los cuales eran las fotografías de aquellas chiquitas que tomaba con su cámara, porque recordemos que fue una excelente fotógrafa, ¿no? Que tomaba, y cada fotografía tiene una frase de Trudy que no es otra que declaraciones de amor a su tierra adoptiva, ¿no? Mi paraíso San Cristóbal. Entiende, hermano, por qué amo a esta gente. Mírale sus rostros. Y la fotografía de una niñita lacandona, ¿no? O sea, que también desmiente el hecho de que ella nunca amó y de que ella no tenía cariño. Claro que lo tenía, hay que ver, y además era una escritora prolífica, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, uno como biógrafa va buscando los hechos. Yo en el libro me permití una libertad que no tienen los biógrafos. El libro tiene por épocas lo que le llamé narrativas. Y las narrativas es una especie de entrevista que le hago a Gertrudis y que ella me contesta, yo le hago preguntas. Trudy, por ejemplo, ¿por qué decías que naciste en un lugar y no era cierto? Sí. Entonces ella contesta. Como si le estuvieras preguntando, todavía entrevistando. Sí, yo no pongo la pregunta, pero pongo la respuesta de ella, porque ya para entonces ya me doy cuenta de cómo es ella, ¿no? Cómo contestaba y cómo hablaba. Entonces, es la única parte, digamos, que podríamos decir diferente. O sea, del libro es una biografía tal y cual, pero tiene estas introducciones que son las narrativas en las cuales ella habla de lo que después quien lea el libro va a ir descubriendo, ¿no? Sí, y por ejemplo, ella ya instalada en México, después de muchos años, regresó a Suiza con su familia. Muchas veces, sí. Una de las leyendas era de que que se peleó con su familia y nunca más regresó. Con esos fueron los primeros datos con los que yo empecé a trabajar. Trudy era espía, Trudy nunca regresó a Suiza, pues nadie la conocía, Trudy era esto y era lo otro, ¿no? Entonces tú vas partiendo de falsas premisas, sí. ¿no? Y entonces te das cuenta que no es cierto, que iba a Suiza cada rato. Es más, iba a Suiza donde daba conferencias, donde recibía dinero para regresar y poder techar en Abolón que se estaba cayendo un ala. Iba a Suiza a descansar, iba a Suiza a ver a sus amistades, ¿no? Y hasta yo diría que iba a Suiza a hablar su propio idioma, alemán. Claro. ¿No? Así es que sí regresó varias veces. Y también iba porque le gustaba el comparativo, ¿no? Llegaba allá y decía, ¿por qué, digamos, en Gruyère, que es una de las partes simbólicas de Suiza, no por el queso, sino por el castillo medieval que está ahí, es una vista preciosa? Dice, ¿por qué en Gruyère no se permite la entrada a los carros, ¿no? Pues porque estamos protegiendo este lugar maravilloso. Y entonces, ¿por qué en San Cristóbal sí dejan entrar a los carros al centro de la ciudad? No deberían dejar entrar a los carros. Entonces regresaba enojadísima y llegaba con el presidente municipal en turno a San Cristóbal y le decía, tienes que prender un decreto y prohibir la entrada de los carros al centro de San Cristóbal. Obviamente ya para entonces ya muy pocos le hacían caso. Pero bueno, ya bueno, pero ahí por lo menos tenemos a los andadores, ¿no? Sí, ahora, pero ahora en aquel tiempo, sí, ¿no? Que tenemos varias calles que son andadores y
Además, en esa época, más o menos creo que fue cuando se decretó San Cristóbal Patrimonio de la Humanidad y se empezó a hacer como unas reglas, ¿no? Ajá, por lo menos sí. ciertas reglas de las construcciones Sí, sí. del centro de Sí. de la ciudad, si no se hubiera acabado con San tuvo Cristóbal. sus amistades muy cercanas en San Cristóbal. Mujeres coletas, como ella decía, y hombres coletos, Sí. ¿no? Y ella les transmitía mucho de su saber y mucho de su filosofía y las impulsaba sobre todo a ellas a avanzar, a no dejarse. Una de las grandes amigas que tuvo Trudy chiapaneca fue doña Elsa Casaonda, Sí, la mamá, esposa del Pache Casaonda. que era su abogado, su notario de Franz Blom, Sí. y que era el gran amigo de Franz y de Trudy, y la esposa se convirtió en una de las grandes amigas y confidentes de Trudy. Fue también otra persona a la que yo le agradezco mucho el haber tocado el tema de cómo era ella como amiga, ¿no? Claro, que es muy importante. Claro, bueno, sí. desafortunadamente hemos llegado al final del programa. Agradecemos a Kira toda esa revisión que nos hizo de la biografía de Gertrudis Dubis, porque es muy importante acercarla a Chiapas, ¿verdad? A que la conozcamos. El libro estuvo patrocinado por Coneculta, es posible adquirirlo allí en Coneculta, si no, háblenle a Kira a través de su Facebook, ¿verdad? De cómo pueden adquirir este libro. Les damos las gracias de escucharnos el día de hoy y los esperamos el próximo lunes a las 10:30 de la mañana en Poliedro Cultural, en público y privado. Muchas gracias.